Todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Some Random. Capítulo 24. Acusaciones abordadas. Capítulo 24. Acusaciones abordadas. Incluso cuando los ocupantes del salón comenzaron a desocupar lentamente la habitación en pequeños grupos, el clamor a su alrededor nunca parecía cesar, ni las miradas sobre él parecían ceder nunca. Las peores fueron las de la gente que conocía personalmente. La mirada acusadora de Agravain, la mirada incierta de Gareth, los ojos sin emociones de Arthur, incluso la forma en que Lancelot lo miró con culpabilidad, sin poder nunca mirarlo a los ojos antes de que él también saliera del gran salón. Jaune no estaba seguro de si alguna vez había deseado que el suelo se abriera y lo tragara por completo tanto como lo hizo en ese momento, tal vez justo después de haberle gritado a Pyr por su oferta de ayuda y luego descubrir que Cardin lo había escuchado admitir que había falsificado sus transcripciones, pero desafortunadamente todo lo que pudo hacer fue permanecer donde estaba, soportando las miradas y los susurros dirigidos a él con el poco estoicismo que pudo reunir mientras luchaba contra el terror abrumador y la confusión absoluta que crecían dentro de él mientras trataba de procesar toda la situación. En serio. ¿Qué demonios había pasado? El día también había ido muy bien. Había logrado convencer a Sir Mordred para que lo acompañara a la ceremonia de nombramiento de caballero de Gareth. Había sido sorprendentemente fácil, para ser honesto. Su mentor había aceptado ir con él, con muchas quejas y gruñidos, por supuesto. Tan pronto como mencionó que iría, nadie había aparecido borracho, o al menos, demasiado borracho. Todos habían recordado sus votos, y Lancelot incluso había logrado mantener la calma mientras estaba frente al tipo con cuya esposa había estado teniendo un romance. Y entonces irrumpió Agravain. Jaune ignoró a la fuerza la continua conmoción que lo rodeaba mientras se concentraba en tratar de revisar las palabras de Agravain. Desafortunadamente, incluso con el supuesto beneficio de la retrospectiva, y especialmente de no ser tomado por sorpresa y sometido a un interrogatorio público de repente, Jaune no se encontró más cerca de descubrir qué había sucedido exactamente, y mucho menos cómo podría haber manejado mejor esa situación. Afortunadamente, antes de que Jaune pudiera darse una migraña tratando de averiguar cómo en nombre del señor que Camelot adoraba, Agravain aparentemente había decidido que era una especie de superespía extradimensional enviado para fraternizar con Arthur. Bueno, la parte extradimensional era precisa, y para ser justos, probablemente podría haber sido más abierto al respecto. Los últimos miembros de la multitud finalmente salieron del salón, seguidos de cerca por una Mordred gruñona mientras los escoltaba hasta las puertas. Una vez que cruzaron el umbral de la habitación, Mordred procedió rápidamente a cerrar las gruesas puertas y a bloquearlas como medida adicional, solo haciendo una pausa para darles miradas mordaces a las pocas almas valientes que habían elegido esperar en la entrada. La intensidad de su mirada era palpable incluso a pesar de que sus ojos estaban ocultos detrás de su casco junto con el resto de su rostro. Tal era la fuerza de sus emociones, hasta que se fueron, antes de que finalmente se permitiera suplicar furiosamente: «Padre. Tiene que haber algún malentendido». «Mordred», gritó Artoria cansadamente. «Agravain debe estar equivocado, estoy seguro de ello». Mordred continuó divagando, interponiéndose entre Arthur y su escudero mientras se acercaba al primero. «Mordred», Artoria intentó de nuevo, más fuerte esta vez. «Jaune jamás te traicionaría a ti ni al reino», insistió Mordred sin descanso. «Estoy completamente dispuesto a testificar ante el señor contra Agravain si es necesario». «Tranquilízate, Mordred. No volveré a preguntar», le ordenó Artoria con firmeza a Mordred, y aunque su voz apenas se elevaba por encima de los niveles de una conversación, todavía parecía resonar en todo el salón. Entre eso y Jaune agarrando el hombro de su mentor para llamar su atención, Mordred finalmente y tardíamente se dio cuenta de que su padre había hablado, y obedeció de inmediato, aunque nunca se movió de donde estaba parada a la defensiva sobre Jaune. «Gracias por recuperarte, Mordred», asintió Artoria con cansada gratitud hacia su hijo, antes de continuar. «Ahora, si me permites preguntar, ¿alguna vez, en algún momento hasta hace unas horas, fuiste consciente de que tu escudero era de otro mundo?» «Y, nunca le conté a Sir Mordred, ni a nadie más, sobre esto», intervino rápidamente Jaune con los dientes apretados antes de que Mordred pudiera comenzar a responder.
En última instancia, independientemente de sus razones, independientemente de cómo Agravain había decidido enmarcar las cosas, e independientemente de lo que Arthur eligiera creer, nada cambió el hecho de que había tomado la decisión de no decir que Remnant era un mundo completamente diferente. Sin importar lo que sucediera, no permitiría que su mentor y amigo corriera más riesgos por sus acciones. Ya veo, Artoria simplemente asintió, dirigiendo su mirada crítica hacia él. Y confío en que sepas por qué eso es un problema. Lo sé, es solo que, ni siquiera sabía cómo decirlo, ¿de acuerdo? Repitió Jaune desesperadamente, sus manos gesticulando frenéticamente con frustración. ¿Cómo podría siquiera empezar a explicar algo así? Perdón por la actualización tardía, pero acabo de darme cuenta de que en realidad soy de otro mundo, ya no tienes que ayudarme a buscar el camino a casa. Al menos habría sido mejor que nada, señaló Artoria con total naturalidad. Los hombros de Jaune se desplomaron mientras bajaba la cabeza derrotadamente y apretaba los puños, preparándose para lo peor, e incluso Sir Mordred se tensó visiblemente bajo toda su armadura. Si al menos nos hubieras contado de antemano tus verdaderos orígenes, continuó reprendiéndolo Artoria, habríamos podido dar fe de ti cuando Sir Agravain te acusó de ocultarlo deliberadamente. Sin embargo, tal como están las cosas ahora, tus aparentes intentos de ocultar la verdad te hicieron parecer mucho más sospechoso de lo que hubieras sido de otra manera, y complicaron enormemente cualquier intento de defender tu nombre. Jaune parpadeó mientras miraba hacia arriba, preguntándose si había escuchado mal las palabras de Arthur. De todos modos, lo hecho está, concluyó Artoria con cansancio, recostándose en su trono. Rezo para que aprendas bien de este incidente y te suplico que cumplas con los términos que te establecimos antes, para que no me vea forzada a actuar más, hasta que Merlin pueda venir a dar su veredicto. Además, si tienes algo más que no hayas revelado hasta ahora, ahora sería un momento apropiado para informarme. No estoy escondiendo nada más, se defendió inmediatamente Jaune, antes de negar con la cabeza. No, espera, quiero decir, ¿eso es todo? ¿Esperabas más? Artoria levantó una ceja mientras se inclinaba hacia adelante y lo miraba. Bueno, Jaune se frotó la nuca tímidamente, antes de finalmente admitir. Sí, en cierto modo lo estaba. ¿Qué estás haciendo, Jaune? Le susurró Mordred mientras se giraba hacia él, horrorizada por su aparente falta de gratitud hacia la gracia del rey. Quiero decir, su majestad. Jaune ignoró a su mentor. Olvídate de las formalidades, Jaune. Artoria hizo un gesto con la mano con desdén. El día ha sido bastante largo y agotador para los dos, estoy segura. Entonces, Arthur. Jaune asintió, aunque no pudo evitar mirar la figura de su mentor mientras lo hacía. Nunca antes le habían pedido que hablara casualmente con Arthur mientras había otras personas presentes, pero o Sir Mordred se había librado por ser el hijo del rey, o Arthur estaba demasiado cansado para preocuparse. ¿Qué hay de todo eso de que soy una especie de espía alienígena, o un peón de otro mundo, o algo así? Teniendo en cuenta que fui yo quien pronunció tu presunta inocencia, e incluso proporcioné contraargumentos en tu defensa contra las acusaciones de Sir Agravain, ¿creíste que te creía sospechoso de esos cargos? Señaló Artoria desconcertado. Bueno, Jaune honestamente había pensado que Arthur solo le había dado ese veredicto porque el fracaso de Agravain de probar de manera concluyente su culpabilidad había significado que, bajo las propias leyes y estándares de Camelot, tendría que ser presumido inocente, pero cuando Arthur lo expuso así, honestamente se sintió un poco tonto. Es cierto que no era un sentimiento desconocido para él. Por supuesto, eso no explicaba por qué Arthur parecía convencido de su inocencia, pero antes de que pudiera expresar sus preguntas, Arthur simplemente continuó. No me malinterpretes, ciertamente me gustaría que Merlin te echara un vistazo, solo para estar seguro, pero si creyera que había algún riesgo de que de alguna manera hubieras comprometido mi libre albedrío, entonces ciertamente no habría permitido que Mordred te escoltara, con quien has pasado aún más tiempo a solas, y quien habría estado aún más comprometido que yo. Pero has tenido muchas oportunidades de causar daño al reino, especialmente con los acontecimientos de las últimas 2 semanas, y sin embargo no has hecho ningún intento de desviarme del camino. A la luz de eso, creo que puedes entender por qué me inclino a ser indulgente contigo y escéptico con las afirmaciones de Sir Agravain. Ya veo.
Jaune solo pudo asentir, demasiado aturdido para decir otras palabras. Después de que Lancelot se había puesto del lado de Agravain en su contra, y después de que Arthur lo había permitido, él realmente había creído que la única persona en Camelot que estaba de su lado era Sir Mordred. Evidentemente, sin embargo, se había equivocado. De repente, se sintió aplastado por fuertes brazos metálicos mientras Sir Mordred lo abrazaba sin previo aviso, aparentemente abrumado por el alivio mientras vitoreaba. «Escucha eso, Jaune. Hasta mi padre sabe que eres inocente». «Presumiblemente inocente, Mordred», enfatizó Artoria, aunque una parte de ella no pudo evitar sonreír, internamente, por supuesto, ante la alegría absoluta que irradiaba su única hija mientras hacía girar a su amiga. Por supuesto, los sentimientos de Mordred no habían sido un factor en su decisión final. Se había tomado sobre la base de la lógica, como siempre. Luego hizo a un lado esos sentimientos, desterrándolos como lo hizo con sus otras emociones, y gentilmente le recordó a la pareja. «Y les ruego que no le guarden rencor a Sir Agravain por este asunto. Su naturaleza cautelosa se debe a su educación con mi media hermana, y ciertamente ha servido bien al reino muchas veces». El buen humor de Mordred se evaporó inmediatamente ante la mención de su hermano y su madre, y ella simplemente respondió a su padre con un chasquido de la lengua. Jaune tampoco lo hizo mucho mejor, ya que respetaba genuinamente a Agravain antes de los eventos de ese día, y fue con no poca renuencia que finalmente admitió. «Lo intentaré». «Le agradezco su comprensión». Artoria aceptó su respuesta, sabiendo que esperar más, especialmente con el evento tan reciente, era completamente irreal. «Si no hay nada más, los dos son libres de irse, aunque les recordaré una vez más que sigan mis instrucciones y se esfuercen por no darle a Sir Agravain más motivos para sospechar». «Entiendo», tragó saliva Jaune. «Por supuesto, padre», le aseguró Mordred a Artoria antes de agarrar el brazo de Jaune y ofrecerle. «Entonces, ¿te llevo a tu habitación ahora, Jaune?» «Claro, gracias». Jaune le sonrió a su mentor antes de que ambos partieran. Cuando salieron de la habitación, Artoria apenas pudo distinguir a su hijo comenzando a molestar a Jaune para obtener más información sobre su mundo original, pero decidió prestarle poca atención y, en cambio, se permitió relajarse una vez que las puertas se cerraron detrás de ellos y contempló los eventos de ese día y sus consecuencias en el futuro inmediato. Agravain seguramente pronto se daría cuenta de los problemas de permitir que Mordred protegiera a Jaune si aún no lo hubiera visto, razón por la cual inmediatamente ordenó a todos que despejaran el salón después de pronunciar su juicio. No había querido darle tiempo para expresar preocupaciones adicionales, pero dudaba que su hija permitiera que alguien más, salvo ella misma, escoltara a Jaune, lo que probablemente también significaba que tendría que soportar que Agravain la buscara constantemente, solicitando su intervención para asignar una nueva escolta para Jaune. Gareth seguramente también estaría de mal humor, considerando el resultado de su nombramiento como caballero y que Jaune era un amigo cercano de su sobrina, y si Gareth no estaba contento eso típicamente hacía que otros también lo estuvieran. No es que Gareth intencionalmente hiciera infelices a otros, por supuesto, pero ella subestimó enormemente la influencia que tenía sobre los demás con su optimismo aparentemente infinito y su comportamiento alegre. Y todavía no había resuelto el asunto del romance entre Ginebra y Lancelot. Ella había estado planeando confrontarlos esa noche o en algún momento del día siguiente, pero considerando las acciones de Lancelot ese día, sintió que tal discusión tendría que posponerse para el futuro previsible, tanto por el hecho de que había asuntos más urgentes que atender, como porque dudaba de su capacidad para ser objetiva o no confrontativa con Lancelot después de que, esencialmente había causado el interrogatorio público de Jaune, la única persona en Camelot en quien había confiado para ayudarla a discutir su asunto. «Será mejor que regreses cuanto antes, Merlín», se quejó Artoria en voz baja mientras se desplomaba en el respaldo de su trono, temiendo ya cómo irían los próximos días. Notas del autor. Disculpas por la tardanza y la extensión del capítulo. En cuanto al primero, estaba ahogado en el trabajo y luego tuve un accidente, y en cuanto al segundo, originalmente estaba considerando combinar este capítulo y el siguiente en un solo capítulo, pero finalmente decidí no hacerlo porque consideré que era un punto adecuado para terminar el capítulo y si hubiera agregado más, no habría fluido tan bien.
Por cierto, eso también significa que el próximo capítulo probablemente también será bastante corto. De todos modos, realmente no hay mucho que decir que no haya dicho en el capítulo anterior. Artoria, la jueza que preside el caso de Jaune, estaba absolutamente defendiendo a Jaune en lo que presumiblemente sería una grave violación de la ética judicial si tal cosa se hubiera inventado todavía, y si crees que eso está fuera de lugar, recuerda que le dio a Lancelot un perdón oficial después de que lo atraparan durmiendo con Ginebra y matara a Agravain y otros caballeros. La lealtad de Mordred a Jaune ha estado en plena exhibición todo este tiempo, y la sentencia de Artoria a Jaune fue prácticamente una palmada en la muñeca. Sin embargo, siento la necesidad de recordarle a la gente algunas cosas, a saber. 1. Muchas personas están sobreestimando enormemente el sistema legal de Camelot. Sí, el Imperio Romano introdujo la presunción de inocencia en el siglo I o II después de Cristo, pero también cayó aproximadamente un siglo antes de que tuviera lugar esta historia, y ahora la mayoría de los lugares prácticamente han descendido a simples testigos de carácter como estándares, es decir, si X acusa a Y de Z, entonces Y tiene que encontrar un grupo de personas que testifiquen que Y nunca realizaría Z, y, por supuesto, se le da más peso a un testimonio dependiendo del estatus del testigo que lo da. Camelot puede ser un faro brillante de justicia en la Edad Oscura, pero eso también es para los estándares de la Edad Oscura. 2. Mucha gente está subestimando gravemente la paranoia de Agravain. Démosle un respiro. Morgan lo crió específicamente para ser un espía y un asesino, y su lealtad fanática a Artoria, esencialmente traicionó a Morgan y sirvió fielmente a Artoria. 3. La gente sobreestima el conocimiento que tienen los personajes individuales. Por ejemplo, Artoria no tendría motivos para saber siquiera que Lancelot estaba siendo chantajeado, afirmó en el capítulo 20, menos de 2 semanas antes en el universo, que dudo que el tiempo sea una preocupación, considerando que solo me enteré de su aventura porque entré a mis aposentos privados en un momento desafortunado, y sin duda serán más cuidadosos después de esa situación tan delicada, y de hecho Lancelot tendría todos los motivos para defender a Jaune considerando que había sido el primero en recomendarlo a Camelot. 4. Morgan no está necesariamente apostando por un único resultado. Quién sabe, tal vez a ella y a Gran Bretaña simplemente no les gusta el extranjero y querían verlo desaparecer por cualquier medio necesario. Tal vez odia tanto a su hermana que quiere alejar a Jaune de su presencia. Tal vez no puede comprender que su hermana se acercara a un humilde escudero extranjero sin nombre, y tuvo que haber sido hechizada. Tal vez contaba con que Agravain tuviera éxito, o tal vez contaba con el fracaso de Agravain, ya que el hecho de que Artoria favoreciera a Jaune sobre su propio sobrino y maestro de espías no sería bien visto por la mayoría de los nobles aliados de Morgan. O tal vez solo estoy inventando todo esto, como siempre. Aparte de todo eso, no esperéis el próximo capítulo pronto, como siempre. Capítulo 25. Desarrollo de desenlaces. Capítulo 25. Desarrollo de desenlaces. Habían pasado 2 semanas desde que Agravain había dejado caer públicamente su bomba de revelación sobre los orígenes de Jaune y el supuesto propósito de su ingreso a Camelot, y en ese tiempo la conmoción alrededor del castillo no había disminuido ni un poco. O al menos eso era cierto hasta donde Jaune podía decir. Sin embargo, es cierto que eso no era decir mucho. Apenas había salido de sus aposentos desde que Agravain lo había acusado de conspirar para causar daño a Camelot, y arruinó por completo la ceremonia de nombramiento de caballero de Gareth, pero eso no venía al caso, y no tenía ningún interés en querer molestar a su mentor y amigo más de lo necesario, y menos aún en lidiar con las miradas y los susurros que seguramente lo seguirían si lo veían. Por supuesto, aunque hacía todo lo posible para no meterse en problemas, no había nada que impidiera que los problemas lo encontraran. Afortunadamente, nadie había intentado tomar el asunto en sus propias manos. El veredicto del rey había sido absoluto, pero Agravain había aparecido 3 veces desde que se había encerrado en su habitación, y solo había sido por la lealtad de Sir Mordred a Arturo y sus órdenes, así como por su terquedad, y no pocas amenazas violentas, que Agravain se había echado atrás cada vez, habiendo renunciado a convencer a su hermano secreto la última vez, y en su lugar habiendo prometido planteárselo personalmente al rey. Teniendo en cuenta que la tercera y última vez, hasta ahora, había sido hacía unos 10 días, Jaune no pudo evitar sentirse extremadamente agradecido con Arthur, pero también extremadamente culpable.
Con suerte, Arthur todavía había logrado encontrar el tiempo para hablar con Ginebra y Lancelot como había planeado, incluso con todos los problemas adicionales que se habían acumulado en su plato. Jaune dejó escapar un suspiro cuando el pensamiento de Lancelot le recordó cómo el hombre se había puesto del lado de Agravain en su contra, durante la ceremonia. Incluso ahora, todavía no podía entender por qué el caballero mayor había hecho eso, e incluso con lo que sabía de los asuntos privados de Lancelot, personalmente no creía que Lancelot se hubiera puesto del lado de Agravain a menos que realmente hubiera pensado que la situación era realmente tan grave. Sir Mordred, por supuesto, no estaba de acuerdo, y había estado más que feliz de encontrar razones cada vez más insultantes de por qué lo había hecho, lo que hizo que Jaune estuviera extremadamente agradecido por el hecho de que no estaba al tanto del hecho de que Lancelot estaba durmiendo con la esposa de su padre. Ya estaba lo suficientemente furioso en nombre de Jaune por la traición percibida, y Jaune no quería imaginar lo que le haría a Lancelot si se enterara de eso. Lo que sí sabía, por supuesto, era que eso había hecho que su amistad con Gareth fuera extremadamente incómoda, y en las últimas 2 semanas ella había aparecido en un total de solo 2 veces, la primera vez para pedir una aclaración sobre lo que en nombre de su señor acababa de suceder y cuánto de lo que Agravain le había acusado era cierto. Sir Mordred no había estado contento con eso, y la segunda para decir que confiaría en él y en el juicio del rey por el momento, así como para desearle suerte cuando Merlin viniera a dar su veredicto. Él no la culpó. No era exactamente un secreto que eran amigos, y él había sido llevado primero a Camelot por su mentor, y su hermano había tratado de arrestarlo, con el eventual respaldo de sus otros hermanos y dicho mentor, basándose en el testimonio de su madre. Por supuesto, las cosas podrían ser mucho peores. Incluso descontando el hecho de que oficialmente se le había presumido inocente y técnicamente todavía tenía su libertad, realmente había subestimado el gran favor que le había hecho Arthur al asignar a Sir Mordred como su guardia. Además de mantenerlo a salvo, su amigo había sido un escolta tan atento como lo había sido un mentor, llevándole comidas, asegurándose de que se mantuviera al día con su entrenamiento como futuro caballero, aunque por razones obvias la intensidad se había reducido, así como bombardeándolo con preguntas sobre su mundo. Especialmente parecía amar escuchar las historias que Jaune había escuchado mientras crecía, y Jaune a su vez había estado más que feliz de deleitarlo con los cuentos de su tatarabuelo durante la Gran Guerra y las hazañas de su bisabuelo como cazador. También era mucho más fácil explicar conceptos como el polvo, los vehículos motorizados y el vuelo propulsado ahora que podía simplemente ignorarlo todo como cosas de otro mundo, y en general simplemente mantenerlo distraído para que no pensara demasiado en toda la situación. Y hablando de Sir Mordred, el sonido familiar de pisadas fuertes llamó su atención y apartó la cabeza del apacible cielo matutino que había estado observando. Claro, siempre existía la posibilidad de que el dueño de los pasos que se dirigían hacia él no fuera su amigo, pero entre su nueva reputación y la forma en que los ruidos provenientes del corredor indicaban que solo una persona se acercaba, además de tener en cuenta la hora del día, Jaune se sintió razonablemente seguro de su evaluación de que era Sir Mordred quien venía a realizar el mismo deber esa mañana que había tenido durante las últimas 2 semanas. Inicialmente, Sir Mordred se había ofrecido a permanecer con él en todo momento, incluso pasando la noche también, pero aunque no tenía ningún problema en compartir cama con su mentor, habían compartido una tienda de campaña mientras viajaban por el campo durante un mes. Después de todo, había rechazado firmemente la idea con el argumento de que se negaba a causarle a su amigo más problemas de los que ya tenía. Entonces la puerta se abrió de golpe, revelando una figura completamente armada parada en el umbral. Jaune simplemente saludó a su amigo mientras lo saludaba. «Buenos días, señor Mordred». «Buenos días, Jaune». Mordred respondió apresuradamente el saludo antes de ir directamente al grano, sin perder tiempo en cortesías. «Vamos, movámonos». «¿Pasó algo, Mordred?», preguntó Jaune con cautela mientras saltaba de su asiento. Teniendo en cuenta que su mentor no parecía preocupado en absoluto, probablemente no estaba en un gran problema, pero al mismo tiempo no podía pensar en mucho más que justificara una respuesta así de Sir Mordred, al menos no sin hacerse ilusiones. «Uno de los guardias acaba de ver a Bedivere regresar», le informó Mordred, sin apenas hacer pausas entre palabras individuales debido a su prisa.
Los ojos de Jaune se abrieron ante la declaración de Mordred, antes de encontrar su brazo agarrado con fuerza mientras su amigo continuaba emocionado. Tenemos que ir a ver a padre y limpiar tu nombre, rápido. No pudo evitarlo, no pudo evitar sonreír mientras una palpable sensación de alivio lo invadía, aunque pudo haber sido simplemente el viento que lo rozaba mientras su amigo comenzaba a tirar de él. Por más cómoda que Arthur y Sir Mordred habían intentado hacer la situación, eso no podía cambiar el hecho de que Jaune estaba, para decirlo sin rodeos, harto de todo. Puede que no le molestara la compañía, pero estaba harto de estar encerrado en su habitación, harto de no poder hacer nada y, sobre todo, estaba harto de sentirse como la carga que sin duda era para los dos hombres. Se había escapado de casa para ser un héroe, para ayudar a la gente, pero hasta que la situación se resolviera sus amigos enfrentarían problemas solo por su asociación con él. Afortunadamente todo eso cambiaría hoy. Entonces él y Mordred doblaron una esquina, y su buen humor se evaporó cuando se toparon con un grupo de caballeros que caminaban por el pasillo. A diferencia de antes, Jaune ahora estaba muy consciente de sus miradas sospechosas y sus susurros, e incluso cuando se separaron a un lado, permitiendo que Mordred continuara arrastrándolo, Jaune no tenía absolutamente ninguna ilusión sobre lo que estaban hablando mientras pasaba junto a ellos. Sus sospechas habían sido acertadas. El alboroto no había disminuido ni un poco. Jaune apretó los dientes e hizo todo lo posible por ignorarlo todo mientras continuaba, concentrándose en cambio en seguir los pasos de su mentor. Sin embargo, después de varios minutos de caminar a través del castillo, que nunca le había parecido tan grande a Jaune como esa mañana, de repente oyeron la voz retumbante de Gawain que resonó desde una esquina. No es negociable, Gareth. Y por última vez, Gawain, soy mayor de edad y, por derecho propio, soy un caballero de la mesa redonda. La voz de Gareth se escuchó desde la misma dirección, mientras la pareja doblaba la esquina y se encontraba con un trío de hermanos rubios absortos en una acalorada discusión, incluso mientras se acercaban por el otro extremo. No puedes prohibirme que hable con mi amigo. Gareth, creo que deberías prestar atención a las palabras de nuestro hermano mayor sobre este asunto, aconsejó Gaerys, haciendo todo lo posible por mediar entre los dos. Sabes que solo tiene buenas intenciones, sí, pero eso no significa que tenga razón, replicó Gareth. ¿Crees que Madre y Gawain habrían actuado de no haber estado seguros? Cuestionó Gawain retóricamente. Incluso Lancelot se puso del lado de... Lo sé muy bien, lo interrumpió Gareth bruscamente, aunque Jaune también percibió el cansancio en la voz de su amigo. Pero el rey también ha declarado que debe ser considerado inocente. Se presume inocente, a la espera de la investigación de Merlín, y. Enfatizó Gawain, mientras Gaerys soltaba un suspiro de exasperación, antes de que el trío finalmente notara la presencia de Mordred y Jaune y se detuviera. Sir Mordred. Jaune. Gawain, gruñó Mordred, mientras Jaune hacía todo lo posible por ocultar su incomodidad mientras asentía hacia los tres, un gesto que solo fue devuelto por Gareth. Siguió un silencio incómodo mientras Mordred intentaba mirar fijamente a Gawain, antes de que Gawain finalmente hablara. Permítanos disculparnos, señor Mordred. Tengo un viaje que preparar. Gaerys, Gareth, partamos. Mordred permaneció en silencio incluso cuando simplemente dio un paso hacia un lado, sus ojos seguían perforando a Gawain mientras pasaba, seguido por Gaerys, quien asintió rígidamente hacia la pareja, y Gareth, quien le dio a Jaune una mirada de disculpa antes de que ella también se fuera. TCH, Mordred chasqueó la lengua con irritación una vez que el trío se fue. Estúpido Gawain, Jaune no dijo nada. No era tan tonto como para no darse cuenta de que los hermanos habían estado discutiendo sobre la amistad de Gareth con él. Mordred notó su silencio y apretó su mano torpemente para llamar su atención mientras rápidamente sugería: vamos, escudero. Vamos a ver a padre. Jaune forzó una sonrisa mientras asentía en silencio en señal de asentimiento, y el resto de su viaje afortunadamente transcurrió sin incidentes mientras continuaban, hasta que finalmente llegaron a la sala del trono donde el rey tenía su corte, y después de unos momentos se les permitió entrar.
Jaune no había visto a Arthur desde la ceremonia de nombramiento de caballero de Gareth, pero cuando él y Mordred se acercaron al trono y se arrodillaron ante su ocupante, y el resto de la habitación estaba despejada para darles privacidad, no pudo evitar sentir que Arthur parecía más agotado ahora que cuando Jaune lo había visto por última vez. No fue solo su imaginación, ¿verdad? Pero antes de que pudiera decir nada más, Arthur habló primero. Pueden levantarse, Mordred, Jaune. Ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos. Rezo para que ambos estén bien. Lo hemos estado, padre, respondió Mordred mientras se levantaba de nuevo. Sí, su majestad, dijo Jaune. Me alegra oír eso, asintió Artoria con una sonrisa cansada mientras los observaba. ¿Y ahora, qué los trae por aquí esta mañana? Escuchamos que Bedivere regresó, padre, respondió Mordred rápidamente con una sonrisa. Por eso pensamos que sería mejor traer a Jaune aquí rápidamente y permitir que Merlin lo exculpe. Artoria no pudo evitar levantar una ceja cuando Mordred comenzó a mirar alrededor de la habitación, como si Merlin fuera a revelarse de repente. ¿No lo has oído también, Mordred? ¿Qué has oído, padre? Mordred ladeó la cabeza. La búsqueda de Sir Bedivere no tuvo éxito, explicó Artoria con cuidado. No se encontró rastro alguno de Merlin, ni se obtuvo respuesta alguna, ni siquiera en los canales que desarrollamos específicamente para casos de emergencia. Hasta donde hemos podido determinar, es como si hubiera desaparecido por completo de este reino. Mordred solo logró ocultar la sorpresa en su rostro porque estaba oculta por su casco. Detrás de ella, Jaune no tenía nada para ocultar su rostro. Estoy seguro de que Merlin está bien, por supuesto, aunque solo sea porque estamos hablando de Merlin, les aseguró rápidamente Artoria. Además, ya le he encomendado a Sir Gawain que continúe la búsqueda de Merlin, una tarea que hará todo lo posible por llevar a cabo con éxito, de eso no tengo ninguna duda. Mordred resistió el impulso de chasquear la lengua con irritación otra vez, ya que la mención de Gawain le recordó su enfrentamiento con él esa mañana. La idea de depender de él no le parecía particularmente agradable, aunque por el bien de su escudero haría todo lo posible por soportarlo. Jaune, por su parte, era mucho menos optimista que Arthur, y no sin cierta inquietud habló. Su majestad, ¿puedo hacerle una pregunta? Puedes, en efecto, concedió Artoria. ¿Y si Gawain fracasa? Preguntó Jaune sin rodeos. ¿Y si no puede encontrar a Merlin? Artoria se tomó un momento para mirar a Jaune a los ojos antes de responder. Entiendo tus miedos, escudero Jaune, pero no te preocupes. Si sucede lo peor y Merlin sigue ausente, procederé a levantar tus restricciones al final de la temporada. Después de todo, no sería justo que tu sentencia se prolongue indefinidamente, no cuando tu culpabilidad nunca se demostró de manera concluyente en primer lugar. Mordred asintió con la cabeza, aunque Jaune no pudo evitar mostrarse escéptico. ¿Estás seguro de que será suficiente para convencer a la gente? Es por eso que especifiqué el final de la temporada. Para entonces, la mayoría de las sospechas o indignación dirigidas hacia ti probablemente se habrán olvidado después de meses sin incidentes, si no se reemplazan por simpatía hacia tu difícil situación. Artoria hizo todo lo posible por calmar sus temores, aunque admitió. Por supuesto, naturalmente habrá algunos que estarán insatisfechos con tal resultado, por lo que sería mejor permitir que el mago de la corte real pronuncie un veredicto oficial, pero incluso si sucediera lo peor, puedes confiar en que no permitiré que acusaciones infundadas anulen la imparcialidad y la justicia que han marcado mi reinado. Jaune frunció el ceño cuando su mente inmediatamente evocó una imagen de Agravain ante la mención de personas que se negaban a aceptar tal resultado, pero al mismo tiempo no había mucho que pudiera hacer. Después de todo, no era como si pudiera ir a buscar a Merlin por su cuenta, y dudaba que hubiera otra forma de limpiar su nombre de manera convincente. Si la hubiera, estaba bastante seguro de que Arturo ya se lo habría contado. Aunque la idea de quedarse sentado esperando lo irritaba aún más, sabía que no era culpa del hombre sentado frente a él, por lo que no había nada que pudiera hacer más que aceptarlo. Confiaré en su palabra entonces, su majestad. Me alegra ver que todavía tengo tu confianza, le asintió Artoria, antes de volverse hacia Mordred. Mordred, ¿tienes alguna objeción en continuar con tu papel como escolta de tu escudero? Definitivamente no, padre. Respondió Mordred sin dudarlo un segundo.
Tienes mi gratitud por tu servicio desinteresado, Mordred. Artoria le sonrió a su único hijo, antes de volverse hacia Jaune y continuar. Al igual que tú por tu comprensión, Jaune. Estoy seguro de que estos deben ser tiempos difíciles para ti. Jaune simplemente asintió, aunque no pudo evitar pensar en el encuentro anterior con Gawain, Gaeris y Gareth, sin mencionar lo que Arthur y Mordred habían hecho por él. Con todos los problemas que estaba causando, y considerando que apenas había hecho nada al respecto en las últimas 2 semanas, ¿cómo se suponía que debía reaccionar al saber que las cosas estaban difíciles para él? Artoria no se perdió su respuesta, pero también sabía que carecía del tiempo necesario para abordar adecuadamente el asunto, y después de sopesar rápidamente los riesgos, decidió que era mejor simplemente terminar su charla por el momento. Ahora, me disculpo, pero me temo que tendremos que cerrar esta discusión. Creo que espero a otros visitantes pronto, a menos que haya algo más de lo que desees hablarme. No, estoy bien, respondió rápidamente Jaune, sacudiendo la cabeza. Gracias, Su Majestad. Gracias por su tiempo, padre, asintió Mordred, mirando a Jaune desde detrás de su casco. Entonces, les deseo a ambos un día agradable. Artoria los despidió con un gesto, esperando que sus instintos estuvieran equivocados. Después de una última reverencia, los dos salieron silenciosamente de la sala del trono, cerrando las grandes puertas detrás de ellos mientras salían. Sin embargo, cuando Jaune comenzó a prepararse mentalmente para el viaje de regreso a su habitación, Mordred habló. ¿Estás realmente bien, Jaune? Por supuesto, ¿por qué no lo estaría? Respondió Jaune, un poco demasiado rápido. Mordred se mordió el labio inferior detrás de su casco, preguntándose si debería intentar colocar una mano sobre el hombro de su amigo para consolarlo como siempre lo había hecho con ella. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión, unos pasos llamaron su atención y miraron hacia arriba para ver a Gawain acercándose, antes de que se detuviera al notar su presencia también. Se produjo un tenso silencio mientras Mordred miraba a Gawain con la mirada más feroz que pudo conseguir, mientras que los labios de Gawain se curvaban con disgusto al ver al presunto traidor en presencia de su rey, y Jaune, a su vez, hizo todo lo posible por ignorar la mirada de Gawain. Finalmente, sin embargo, Gawain rompió el silencio primero, saludando rígidamente a su hermana menor con un simple «Buenos días, Sir Mordred». Mordred se abstuvo de devolverlo, y en su lugar respondió con un bufido mientras daba un paso atrás hacia Jaune, sin que su mirada se detuviera en lo más mínimo. Gawain logró ocultar su mueca de dolor. Después de todo, había crecido criado por el rey Lot de Orkney y la reina Morgan Le Fay, y había pasado gran parte de su vida en la corte del rey Arturo, pero el rechazo flagrante todavía lo dolía, y después de un momento de vacilación, lo intentó de nuevo con cautela. Sir Mordred, escuche, no me interesa nada de lo que tengas que decir, gruñó Mordred en tono de advertencia, antes de despedirlo secamente. Adiós, Gawain. Maldita sea, Mordred. Gawain maldijo con exasperación, antes de agarrar su brazo cuando ella comenzó a caminar junto a él y preguntó con impaciencia. ¿De verdad me guardas tanto rencor simplemente por cumplir con mi deber hacia el rey? Mordred se dio la vuelta inmediatamente ante el contacto repentino, de modo que los dos quedaron cara a cara, o cara a visor, en este caso, y espetó. ¿Cómo diablos casi arruinar el nombre y el honor de Jaune en Camelot fue parte de tu deber hacia el rey, Gawain? Sus acciones fueron sospechosas, sus orígenes dudosos e intencionalmente ocultos. Lo que hice, lo hice por el bien del rey, y mi conciencia permanece tranquila, se defendió Gawain con firmeza, antes de preguntar retóricamente. ¿Qué preferirías que hiciera en su lugar, Mordred? Debería haber ignorado el hecho de que la historia de un extraño y tenía suficientes agujeros para que pasara una carreta de bueyes, todo mientras él se reúne con el rey para conversaciones privadas. A continuación, me harías creer que el hecho de que Merlin no haya regresado es solo una coincidencia sin relación. Detrás de Mordred, Jaune no pudo evitar parpadear mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Gawain también creía que estaba detrás de la desaparición de Merlin. ¿Cómo es posible que eso tuviera sentido? Sir Mordred evidentemente compartía sus pensamientos, porque se burló. ¿Por qué Jaune querría evitar que se demuestre su inocencia? O tal vez sabe que se demostrará su culpabilidad, sugirió Gawain, sacudiendo la cabeza ante la ingenuidad de su hermana.
Es inocente, insistió Mordred con firmeza y gruñó. El rey ya lo ha decretado. Se presume inocente, la corrigió Agravain. Y eso dependía del veredicto de Merlín. Considerando la desaparición de Merlín, habrá que tomar una nueva decisión. Ya hemos hablado con el rey al respecto, le informó Mordred. Él ya ha tomado una decisión. Si Merlín no regresa antes del final de la temporada, todos los cargos contra Jaune simplemente serán retirados. ¿Qué? Agravain parpadeó, antes de recuperar rápidamente la compostura. Entonces debo hablar con él de inmediato, apelar esa decisión. ¿Preferirías dudar del juicio del rey antes que siquiera considerar que Jaune podría ser inocente? Preguntó Mordred con incredulidad, incapaz de entender en absoluto a qué se refería su hermano. No dudes nunca de mi lealtad, Mordred, le espetó Agravain, incapaz de interpretar sus palabras con caridad. Conozco mis juramentos y los enemigos a los que se enfrenta el rey. No me faltará nada para protegerlo. Tal vez seas tú quien necesita que le recuerden su deber hacia su rey, Mordred. ¿De qué estás hablando? Preguntó Mordred. ¿Crees que esto es un servicio al rey, Mordred? Preguntó Agravain retóricamente. ¿Proteger a un supuesto traidor todos los días durante 2 semanas? ¿Qué has hecho por el reino mientras tanto? ¿Crees que esa es la conducta de un caballero apropiado? ¿Ya has olvidado lo que te propusiste hacer cuando llegaste a Camelot, Mordred? La mandíbula de Jaune cayó ante el golpe bajo. Había estado tratando de mantenerse al margen de lo que claramente era una pelea entre hermanos, sabía que no debía involucrarse, muchas gracias, pero también sabía cuánto molestaba a su mentor, que había algunos aspectos de la caballería con los que Sir Mordred luchaba. Mientras tanto, el sonido del metal chirriando era audible cuando el puño enguantado de Mordred se cerró con suficiente fuerza para aplastar la armadura, pero afortunadamente para Agravain, antes de que pudiera reaccionar, Jaune habló primero, incapaz de evitarlo por más tiempo. Oye, eso es, no te metas en esto, mentiroso, le espetó Agravain, interrumpiéndolo. Esto no te concierne. Los dos hombres se miraron fijamente durante un instante. Entonces, lo siguiente que supo Agravain fue que lo estaban tirando hacia adelante, con la parte delantera de su túnica en la mano izquierda de Mordred. Señor Mordred. Gritó Jaune en estado de shock, mientras su mentor comenzaba a levantar su puño derecho. Mordred no escuchó las palabras de su amiga, ni tampoco las protestas de su medio hermano, ya que su temperamento, que había estado hirviendo durante toda la conversación, finalmente estalló de manera explosiva. ¿Cómo se atreve? No solo había insinuado que ella le había fallado a su señor y padre, y por cumplir las instrucciones que su padre se había visto obligado a dar por su culpa nada menos, y no solo había causado todos los problemas que ahora enfrentaban porque había sospechado de su escudero, sino que luego había procedido a insultarlo. No sabía todo lo que Jaune había hecho por ella y por su rey. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, se encontró siendo sostenida por su brazo, mientras una voz familiar susurraba apresuradamente. Señor Mordred. ¡No! No vale la pena. El sonido de la voz de Jaune fue como un chorro de agua fría en la cara y ayudó a atravesar la neblina de ira lo suficiente para que ella reconsiderara su curso de acción. Jaune tenía razón. Agravain no valía la pena. Con un resoplido, permitió que su mano bajara, antes de soltar de mala gana el collar de Agravain. Mientras Agravain la observaba con recelo, ella simplemente se volvió hacia su escudero y le dijo, «Vamos, Jaune. Volvamos». «Hablaré con el rey», juró Agravain mientras él también se alejaba de Mordred. «Tanto sobre su decisión como sobre tu conducta poco caballeresca». Cuando Agravain se fue, Jaune no pudo evitar pensar en lo que acababa de suceder, así como en todo lo que Agravain había dicho. Claro, Agravain definitivamente había estado fuera de lugar al apuntar las inseguridades de Mordred de esa manera, pero ¿y si tenía razón? Él ya sabía que le estaba causando problemas a Sir Mordred gracias a todo lo que su mentor tenía que hacer por él. También le estaba costando su sueño solo por estar aquí. ¿Y qué pasa con su relación con su medio hermano, el único que sabía que Sir Mordred compartía la misma madre? Y todo porque él, sin embargo, antes de que pudiera pensar demasiado en ello, sintió que algo le agarraba suavemente el brazo y levantó la vista para encontrarse con que su amigo lo estaba mirando. ¿Está todo bien?
Mordred no pudo evitar la preocupación que se dibujó en su tono al ver la expresión de su amiga. Por supuesto, asintió Jaune. Simplemente ignora lo que dijo Agravain, ¿de acuerdo? Le ordenó Mordred con firmeza. No sabe de lo que está hablando. Lo haré, señor Mordred, respondió Jaune después de una pausa. Mordred lo miró, preguntándose si debía seguir diciendo algo más. Por alguna razón, no pudo evitar sentir que algo estaba mal en su respuesta. Al final, sin embargo, decidió no hacerlo. Su confianza en su amiga volvió a triunfar sobre sus dudas. Después de todo, seguramente le diría si algo iba mal. En cambio, le había dicho que todo estaba bien y que nunca se retractaría de su palabra. Notas del autor. Bueno, como dije en el último capítulo, era mejor no esperar este capítulo pronto. Ha sido un mes largo y ocupado, por decirlo suavemente, y además la musa sigue intentando seguir escribiendo más cosas de 30K, también dije que este capítulo sería bastante corto. Irónicamente, este capítulo originalmente era mucho más largo, pero decidí dividirlo nuevamente. Además, algo odio el diálogo, algo detesto el diálogo, algo. De todos modos, volviendo al capítulo, sí, es otro salto temporal, y sí, una vez más me he negado a detallar las profundidades de la desesperación en las que se ha hundido Jaune, no solo por las sospechas dirigidas hacia él, sino también por todos los problemas que se están redirigiendo hacia sus amigos. Mira, por alérgica que sea a escribir capítulos aparentemente felices sobre la vida cotidiana, tampoco quiero entrar en ese tipo de detalles, en ese tipo de emociones, especialmente porque la mejor manera para mí de hacerlo sería entrar en detalles sobre cómo está sufriendo todo el mundo, y en ese punto se siente como si estuviera pateando una caja de cachorros. Además, como parece ser habitual a esta altura, voy a explicar cuántas reescrituras tomó esto y cuánto cambió este capítulo con respecto a su borrador inicial. En primer lugar, el trío Gareth Gaeris Gawain. Solo necesité una reescritura, y fue más bien una reelaboración de su encuentro con Mordred y Jaune para que las cosas parecieran menos incómodas. Sorprendente, lo sé, y realmente no hay mucho que decir al respecto. Gareth sigue dividida entre su familia y su mentor por un lado, y su amistad con Jaune, su interpretación de sus juramentos y su caballerosidad, y las palabras de su rey por el otro. A continuación, el encuentro entre Artoria, Mordred y Jaune. Dos reescrituras. Mordred y Artoria inicialmente discutían un poco más entre sí, en parte debido a la tensión en su relación. Pero eso fue hace casi un mes en el universo, y Artoria recuperó parte de su prestigio a los ojos de Mordred debido a su defensa de Jaune, y ayuda que en realidad le haya explicado a Mordred en el último capítulo lo que hizo y cómo ayudó a Jaune, aunque, por supuesto, es probable que nunca vuelva a la admiración ciega que una vez tiñó la visión de Mordred de Artoria. Por último, la confrontación Mordred-Agravain, sí, reescrituras. Dios mío. Mordred y Agravain fueron inicialmente mucho más hostiles y confrontativos entre sí, pero mientras lo escribía no pude evitar sentir que algo no estaba bien, y fue solo al releer cómo había escrito sus interacciones anteriores que decidí jugar más con el ángulo fraterno, bajar el tono de los comentarios sarcásticos y mordaces de Agravain, o al menos moverlos más al final de la conversación, e intentar mostrar que en algún nivel, a pesar de su paranoia y fanatismo celoso hacia Artoria, todavía se preocupa por Mordred. Después de todo, sabía que Mordred también fue enviado a Camelot como agente de Morgan, y sin embargo, incluso en el canon nunca hizo nada al respecto, incluso si siempre pondrá su deber primero. Después de eso, bajé el tono de las reacciones de Mordred, ya que, bueno, literalmente puedes contar el número de personas que realmente conocen a Mordred con una sola mano, y los otros tres son Jaune, Morgan y Artoria. Por mucho que Mordred esté enojado con Agravain por lo que hizo, y espero al menos haberlo retratado tanto como un temperamento infantil como una reacción emocional, porque Mordred todavía es un niño, sigue siendo una de las únicas personas a las que ella escuchó, hasta que esos se defenestraron después de que él presionó su botón, y después de todo eso, agregué la reacción de Jaune y sus intentos de defender a su mentor, porque inicialmente se sintió demasiado pasivo, y aunque lo descarté con no involucrarse en una
pelea entre hermanos, hay un límite para eso, lo que luego me obligó a reelaborar algunas de las otras interacciones para que las cosas fluyeran bien. De todos modos, estoy bastante seguro de que este no va a ser un capítulo bien recibido, y a eso todo lo que puedo decir es que mantengan esas orcas afiladas y las antorchas encendidas, porque el próximo va a ser aún más controversial, que es también la razón por la que lo separé de este. Por cierto, capítulo 26. Decisión desesperada. Capítulo 26, decisión desesperada. Jaune revisó su mochila una vez más, antes de mirar su habitación una última vez. Bueno, parecía que se había acordado de llevar todo lo que necesitaría. O tal vez debería volver a comprobarlo, solo para asegurarse. Jaune sacudió rápidamente la cabeza, desterrando esos pensamientos antes de que pudieran tomar forma por completo. No era la primera vez que hacía algo así. Sabía que estaba perdiendo el tiempo, y sabía que cuanto más lo hiciera, más probabilidades había de que perdiera el valor. Suspirando, se levantó, colgó la mochila sobre el hombro y se dirigió a la puerta. Pero antes de abrirla, se aseguró de arrodillarse, echar un vistazo debajo de la puerta y luego ponerle una oreja. La ausencia de figuras o pasos fuera de la puerta era algo esperado y reconfortante a la vez, e inhaló profundamente mientras abría la puerta en silencio y salía de la habitación. Mientras caminaba por el corredor desierto, utilizando tanto su conocimiento de las clases de supervivencia de Beacon como sus experiencias al crecer con 7 hermanas, repasó mentalmente su plan una vez más, así como sus recuerdos del diseño de Camelot. La salida a la que apuntaba estaba a unos 10 minutos de distancia a su ritmo habitual, y si las rutas de patrulla no hubieran cambiado desde la última vez que él y Sir Mordred habían regresado tarde del entrenamiento, debería tener al menos unos buenos 20 minutos antes de que los guardias llegaran a cualquier lugar cerca de esta sección del castillo nuevamente, y tenía un plan de respaldo por si lo veían. Por supuesto, creo que mencioné que necesitas una escolta si deseas ir a algún lado, Jaune, dijo de repente una voz detrás de él. Jaune se giró inmediatamente, ya tomando su espada, antes de congelarse al reconocer tardíamente quién había roto el silencio. Aparentemente imperturbable por su desobediencia o sus acciones, Arthur simplemente lo miró desde donde estaba afuera de la puerta abierta de su habitación, antes de continuar. Por extraño que parezca, no veo a ningún otro caballero acompañándote en este momento. Su Majestad. Jaune tragó saliva mientras daba un paso atrás, devanándose los sesos para tratar de encontrar una manera de salir de esta situación. Tenía planes para si otro caballero lo hubiera visto salir, por supuesto, pero ciertamente no tenía ningún plan para lidiar con Arthur. Entonces, para su sorpresa, la expresión de Arthur se suavizó un poco y simplemente respondió: considerando que actualmente no solo estás desobedeciendo una orden directa de tu rey, sino que también estás intentando efectuar una salida no autorizada del castillo, creo que las formalidades son la menor de tus preocupaciones, Jaune. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Jaune, tensándose involuntariamente. El saco de tus pertenencias colgado sobre tu hombro y la forma en que has estado merodeando por los pasillos de Camelot son más que suficientes para anunciar tus intenciones, señaló Artoria con ironía, antes de agregar suavemente: pero en verdad, incluso antes de que fueran confirmadas por tus acciones, ya tenía mis sospechas, Jaune. ¿Lo hiciste? Jaune parpadeó. Cuando nos conocimos antes, tus expresiones hablaban mucho de tus verdaderas emociones, aunque debo admitir que no me preocupaba que actuaras así hasta que me enteré de que Agravain te había confrontado a ti y a Mordred después de nuestra reunión anterior, explicó Artoria, no sin amabilidad, mientras levantaba las manos en tono apaciguador. Sin embargo, antes de que te comprometas por completo a hacer algo precipitado, ¿me permitirías unos minutos de tu tiempo para que podamos hablar con franqueza, Jaune? Realmente no tengo elección, ¿verdad? Jaune se encogió de hombros después de un momento, incapaz de relajarse en lo más mínimo. Por supuesto que tienes una opción, refutó Artoria de inmediato. Aunque, por supuesto, no lo desearía, eres libre de continuar abandonando el castillo si así lo deseas, Jaune. ¿No vas a detenerme?, preguntó Jaune con cautela. Si hubiera querido detenerte, podría haber llamado a los guardias, así como podría haberte detenido fácilmente en lugar de anunciar mi presencia, le recordó Artoria, antes de confirmar.
Pero no soy un tirano, así como Camelot no es una prisión y tú no eres un prisionero. Aunque ciertamente espero poder hacerte cambiar de opinión, no tengo ningún deseo de mantener tu servicio continuo mediante amenazas o fuerza, ya que tal coerción lo haría completamente inútil. Si aún deseas irte al final de nuestra conversación, tienes mi palabra de que no obstaculizaré tu partida, así como Sir Tristán fue libre de irse después de su arrebato. Jaune estudió a Arthur durante unos segundos y sopesó sus opciones, antes de exhalar lentamente, liberando a la fuerza la tensión en sus hombros, y luego volvió a mirar a su amigo. Está bien, claro. ¿De qué querías hablar, Arthur? Tienes mi agradecimiento, Jaune, asintió Artoria, antes de mirarlo a los ojos y dirigirse directamente al punto. ¿Puedo saber qué sucedió exactamente cuando Agravain te confrontó a Tyr y a Mordred más temprano ese día, que aparentemente has sacudido tu fe en mi compromiso de tratarte de manera justa y equitativa? ¿Qué? Jaune parpadeó, no esperaba tal pregunta. ¿Me equivoco? Preguntó Artoria con aprensión, levantando una ceja. Teniendo en cuenta el momento y lo que Agravain me contó, me preocupaba que Agravain te hubiera convencido de que tenía los medios para convencerme finalmente de que declarara tu culpabilidad. No es eso, Arthur, se apresuró a negar Jaune, sacudiendo la cabeza con fuerza. No he perdido la fe en ti ni nada, de verdad. Es bueno escuchar eso, sonrió Artoria, sintiendo interiormente una pequeña medida de alivio, que se extinguió rápidamente mientras continuaba. Aunque eso deja tu motivo para efectuar tu escape a un desconocido, Jaune. Por favor, dime, ¿ha sido realmente esta situación tan insoportable que preferirías irte de Camelot, nada menos que en mitad de la noche, que soportar otro mes más de ello? Jaune cerró los ojos y miró hacia otro lado en silencio, estrujándose desesperadamente el cerebro para intentar explicar lo que realmente pesaba en su mente. Artoria, por su parte, simplemente lo observó en silencio, esperando pacientemente que hablara. Finalmente, Jaune comenzó. Arthur, ¿te conté alguna vez sobre mi pasado? Solo que eras el hijo de un granjero en el reino de Vale, antes de convertirte en parte de la orden de caballeros de tu mundo, un cazador, y caer en batalla contra un dragón y una bruja, recordó Artoria. Sí, es cierto, asintió Jaune. Yo era un chico de granja que quería tanto convertirse en un héroe, ayudar a la gente, que me escapé de casa para convertirme en un cazador. Artoria alcanzó silenciosamente el hombro de Jaune, sin necesitar su instinto para ver a dónde iba esto. Jaune no se apartó del toque de Arthur, aunque sus puños todavía se cerraron involuntariamente en frustración mientras continuaba. Pero, mira todos los problemas que he causado en las últimas semanas, Arthur. Gareth ha estado discutiendo con Gawain y Gaeris por mi culpa. Sé que has tenido que lidiar con Agravain, y probablemente con cualquier otra persona que esté convencida de que soy culpable, y Sir Mordred, en lugar de ser el caballero que siempre quiso ser, en lugar de salir y proteger el reino como se supone que debe hacerlo, Sir Mordred está atrapado aquí. ¿Todo eso, y para qué? Preguntó Jaune retóricamente, todavía sin mirar a Arthur a los ojos, antes de finalmente agachar la cabeza mientras terminaba desesperanzado. Tal vez Agravain tenía razón. Solo por quedarme aquí estoy causando problemas para todos. Siguió un momento de silencio, el único movimiento entre la pareja provenía del pecho agitado de Jaune mientras respiraba profundamente con cansancio, emocionalmente agotado por finalmente haber sacado eso de su pecho. Entonces la voz de Arthur rompió el silencio con una simple pregunta. ¿Realmente crees eso? Jaune volvió a mirar al rey y se encontró con sus familiares ojos verdes una vez más, mientras Arthur continuaba gentilmente antes de poder responder. ¿De verdad crees que tu presencia en Camelot ha traído más daño que bien, Jaune? ¿Que mis súbditos en Snowdonia estarían mejor si nunca hubieras estado cerca para ayudar a Mordred a matar a la Dunk? ¿Que Gareth se arrepienta de su amistad contigo? ¿Que mi hijo nunca debió conocer tu compañía, la experiencia de ser tu mentor, o el consuelo que le ofreciste cuando conoció tu linaje? ¿Crees que desearía nunca haberte conocido y nunca haber tenido tu ayuda para reconciliarme con Mordred y hacer los preparativos para enfrentar a Lancelot y Guinevere? Artoria concluyó sus preguntas retóricas, su mirada nunca vaciló incluso mientras lo reprendía. No olvides lo que te dije antes. No le hagas un flaco favor ni a Mordred, ni a Gareth ni a ninguno de nosotros ahora olvidando todo lo que has logrado aquí, Jaune.
Y no insultes la lealtad y amistad de mi sobrina, mi hijo o yo pretendiendo que ninguno de nosotros está dispuesto a soportar estas pruebas por ti, especialmente no cuando tú harías lo mismo por nosotros, con entusiasmo y sin quejas, si los roles se hubieran invertido. Jaune no pudo evitar apartar la mirada otra vez. Los penetrantes ojos verdes del rey y su sermón le recordaron demasiado a otra conversación nocturna con otro amigo de ojos verdes. Pero al mismo tiempo, esto no era lo mismo que en Beacon. No era un sentimiento de orgullo fuera de lugar lo que le impedía aceptar su ayuda, sino un simple cuidado y preocupación por sus amigos. Artoria, por su parte, simplemente suspiró, al ver que el joven seguía sin estar convencido, y silenciosamente empatizó. No te equivoques, Jaune. Entiendo tus emociones, tu enojo por la impotencia y la incapacidad percibida para afectar la situación, tu frustración por ser forzado a la inacción sin culpa propia, con las pruebas adicionales por las que ves pasar a tus amigos por tu bien siendo la gota que colma el vaso de tu conciencia, incluso si lo hacemos voluntariamente. ¿En serio? Jaune parpadeó mientras miraba hacia arriba una vez más, sin haber esperado eso de Arthur en absoluto. Espera, ¿era eso lo que estaba sintiendo? Incluso ignorando el hecho de que alguna vez tuve tu edad, he visto a muchos de los caballeros cuando eran jóvenes también, con la temeridad e impaciencia propias de la juventud, le sonrió Artoria, aunque había un ligero dejo de tristeza en sus ojos, ya viendo cómo se desarrollaría esto. En lugar de rendirse voluntariamente y someterse a los caprichos del destino, tú y todos mis caballeros levantarían las armas y lo desafiarían, sin tener en cuenta las probabilidades en su contra. Independientemente de dónde hayas venido, realmente tienes el alma de un caballero de la ronda, Jaune Ark. Gracias, Arthur. Jaune se frotó la nuca tímidamente, sintiéndose a la vez halagado y confundido por sus palabras. ¿Arthur lo estaba elogiando por romper las reglas? ¿Le estaban diciendo que debía quedarse o qué? Artoria lo miró una última vez antes de responder. No insultaré tus convicciones pidiéndote que te quedes una vez más, Jaune. Sin embargo, tengo una sola petición que me gustaría que escucharas antes de dejarte con tu decisión final, como di mi palabra de que lo haría. Por supuesto, Arthur, asintió Jaune inmediatamente. Entonces, si decides irte, deseo que me des tu palabra de que volverás a los salones de Camelot después de que haya pasado un año, o después de que Merlin haya regresado y yo te haya enviado a buscar, lo que ocurra primero, le pidió Artoria, antes de explicar. Por favor, comprende que, si decides partir esta noche, no apaciguarás a Agravain ni a tus detractores en lo más mínimo. En todo caso, es probable que tomen tu ira como una señal de mayor culpa. Y no permitiré que tu reputación quede empañada, así como estoy seguro de que Mordred nunca permitirá que nadie manche tu nombre. Lo haré, Arthur, convino Jaune después de pensarlo un momento. Y un Arg nunca falta a su palabra. Entonces, aceptaré tu palabra, asintió Artoria, mientras se preparaba para marcharse. Te ruego que tomes una decisión sabia, Jaune. Cuando Arthur dobló la esquina y desapareció de la vista, la tensión finalmente abandonó el cuerpo de Jaune, y se desplomó contra la pared, dejando escapar un suspiro que ni siquiera sabía que había estado conteniendo mientras reflexionaba sobre su última conversación con el rey. No podía mentir. Su seguridad se había visto sacudida al conocer a Arthur y al escucharlo. Pero, al final del día, incluso si sus amigos estaban más que dispuestos a hacer sacrificios por él, Arthur tenía razón. Simplemente no podía permanecer impotente en su habitación sin hacer nada, nunca podía permitir que siguieran sufriendo por él. No podía interponerse entre Gareth y sus hermanos. No podía interponerse entre Agravain, Arturo y Mordred. Y no podía permitirse seguir impidiendo que Mordred fuera el caballero que siempre estuvo destinado a ser. Sin embargo, cuando sus pensamientos se dirigieron a Mordred, se encontró mirando involuntariamente hacia la dirección en la que sabía que estaba la habitación de Mordred, y mientras imaginaba la reacción de Mordred ante su partida, no pudo evitar desear poder hablar con él antes de irse. Pero él conocía a su mentor, a su amigo. Mordred nunca lo dejaría ir, no solo. Pero, el reino necesitaba más a Mordred. Y, sobre todo, Mordred apreciaba muchísimo a su padre. Por amor a Orm, se había convertido en caballero de la mesa redonda porque había querido servir a Arturo. No podía hacerlo, no podía separar al padre y al hijo recién descubiertos.
Ojalá lo entendiera, aunque nunca lo perdonara. Y así, por segunda vez en su vida, armado únicamente con una espada, la funda del escudo de su familia y todo lo que podía llevar en su espalda, Jaune huyó en mitad de la noche, decidido a ser un héroe. Notas del autor. Desesperación, porque vivo, y más importante aún, como se anunció de manera bastante sutil en el capítulo anterior, Jaune decide retirarse de Camelot, con la esperanza de que su ausencia al menos ayude a sus amigos, ya sabes, aunque tenía el esquema preliminar de este capítulo en mi cabeza incluso antes de publicar el capítulo 25, después de todo, dije que esto era originalmente una parte de él, entre mi carga de trabajo y lo claramente controversial que sería, no pude evitar sentarme en él por un largo tiempo, preguntándome cuál era la mejor manera de lograrlo, cómo exactamente Artoria y Jaune hablarían entre sí, qué puntos jugarían, cuál era la mejor manera de transmitir sus posiciones entre sí a la audiencia, y si realmente no había otra manera. Como he dicho muchas veces, no disfruto de ver sufrir a los personajes de la historia, pero, bueno, solo un recordatorio, Jaune es básicamente un adolescente, que tiene el impulso de hacer lo correcto, pero no necesariamente sabe la mejor manera de hacerlo. Una vez más, ir a una academia de cazadores, a pesar de no saber siquiera qué es ahora, fue prácticamente suicida, y solo sobrevivió a la iniciación gracias a Pirra, y eso sin siquiera mencionar que falsificó sus transcripciones para llegar a la iniciación en primer lugar, y que también ha sido empujado a otro mundo que apenas conoce o entiende, sin ninguna advertencia, después de manejar un ataque terrorista, la muerte del director de Beacon, y enfrentarse a un dragón green y una bruja. Además de eso, su primera impresión de Camelot fue de Lancelot, Gareth y Mordred, algunos de los caballeros de la mesa redonda más idealistas, o ingenuos en el caso de Mordred, y leales, y se lo presentaron como un faro brillante de justicia, igualdad y caballerosidad en la caótica Gran Bretaña postromana de la Edad Oscura. No conoce la realidad de la situación, las grietas en Camelot, la forma en que se ha apilado la baraja en contra de Artoria, o cómo todo está destinado a derrumbarse. Todo lo que sabe es que las cosas estaban bien, aunque con algunos baches como el arrebato y la partida de Tristán, el romance de Ginebra y que Mordred era el hijo bastardo de Artoria, y luego, de repente, un día todo se puso patas arriba y ahora la familia discute contra la familia por él. Siéntete libre de debatirlo o criticarme tanto como quieras, pero así son las cosas, y solo empeorarán, hasta que finalmente lleguemos a los últimos capítulos donde todo finalmente se aborda, si no se explica. Como nota al margen, si bien Mordred puede saber más sobre Jaune en Camelot, después de escribir este capítulo no puedo evitar sentir que Artoria es en realidad quien más entiende a Jaune, por la única razón de que Mordred todavía es demasiado joven e ingenuo para comprender adecuadamente lo que Jaune realmente siente. Por ejemplo, al final del último capítulo, sospechó que algo andaba mal con Jaune, pero en lugar de hablar con él al respecto, decidió confiar en que él le diría si algo andaba mal. Dato curioso. Para ilustrar realmente las diferencias entre Mordred y Artoria con Jaune, planeé agregar un omak rápido al final de este capítulo, que básicamente detallaría lo que habría sucedido si Mordred hubiera sido el que se enfrentara a Jaune en lugar de Artoria. Desafortunadamente, fue incluso más deprimente que lo que ya había escrito, así que decidí no agregarlo por el momento. Tampoco esperéis el próximo capítulo en un futuro próximo. Capítulo 22. Ceremonias de celebración. Capítulo 22, ceremonias de celebración. Mientras la refrescante brisa de la mañana soplaba a través del gran salón y cientos de banderas ondeaban sobre ellos, Bedivere no pudo evitar sonreír ante la atmósfera festiva que lo rodeaba, considerándola un respiro bienvenido después de los últimos meses.